Imagina que se presenta delante de nosotros una persona y nos dice que es un hombre enviado por Dios, un mensajero enviado por Dios, que lo que nos trae es un mensaje directamente de parte de Dios. A lo largo de la historia, hombres se han atrevido a pararse delante de la gente y decir que son mensajeros directos de Dios. Eso es un asunto bien complicado. Una vez en la universidad, estando tal vez en quinto semestre, sexto, una persona llegó a pedirnos dinero. Y como muchas veces se acercan en los camiones, en los lugares, afuera de los hospitales, en esta ocasión se metía a las aulas a pedirnos dinero y nos decía: yo soy Jesús el Señor. Gracias, Ángel. Vamos a darle Él nos decía que Él era Jesús, que tenía el pelo largo, barba, y nos pedía dinero para poder sufragar sus gastos y sus necesidades. Lo más interesante, ya al final de que pidió y todo, después yo lo fui a poder hablar con él y le dije: oye, ¿por qué engañas a la gente diciendo que tú eres Jesús? Y me dice: ve mis ojos, me dice, no sabes quién soy, va a pasar algo contigo. Y ya me estaba tratando de amenazar porque supuestamente él era Jesús. Pero definitivamente muchas personas dicen ser mensajeros de Dios cuando o son charlatanes o no lo son, o han escuchado cosas pero no como su fuente Dios. Y a lo largo de la historia, hombres han hablado sí de parte de Dios. Así como ahorita viste aquí a Alfredo parado, sí ha habido hombres con debilidades y con fortalezas que Dios sí los ha utilizado para ser sus mensajeros. Hombres imperfectos de un mensaje perfecto. Pero Dios ha decidido algo y ese algo es muy interesante. A lo largo del relato bíblico tú te darás cuenta que a estos hombres imperfectos Dios les da la capacidad especial para hacer cosas extraordinarias. A través de ellos Dios ha obrado milagros y grandes hazañas para que la gente se quede: ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo si es un hombre común? ¿Cómo pudo hacer lo que está haciendo? Y Dios obraba a través de esos hombres comunes y corrientes grandes hazañas, porque Dios necesitaba confirmar que ese mensajero sí lo había enviado Dios y que ese mensaje sí era un mensaje directo de Dios. Los milagros tienen ese propósito en la palabra de Dios: confirmar el mensaje y al mensajero. El estudio de esta mañana se titula Jesús, la autoridad más alta que hay. Jesús, la autoridad más alta que hay. Y a lo largo de este estudio yo pretendo hablarte de un principio universal. Este principio tiene que ver con que Jesús tiene toda la autoridad para ser atendido. Y hay una pregunta natural que nos tiene que saltar y es: oye, ¿qué autoridad tiene Jesús para que todos lo tomemos en cuenta? Nosotros estamos viendo el Evangelio de Mateo, hemos llegado ya a Mateo capítulo 17. Y la primera reflexión que yo quiero hacerte es la autoridad que tiene Jesús para ser escuchado. Como primera reflexión, la autoridad que tiene Jesús para ser escuchado se basa en el testimonio de hombres comunes, pero que vieron cosas extraordinarias. La autoridad que Jesús tiene para ser escuchado se basa en el testimonio de hombres comunes que vieron cosas extraordinarias. Y vamos a Mateo, por favor, acompáñame a Mateo. Vamos a ir de 2 en 2 versículos y vamos a leer Mateo 17, versículo del 1 al 2. Mateo, por favor, capítulo 17, versículos 1 y 2. Pones ahí un separador y vamos a estar viendo cada punto. Dice en Mateo 17, en el versículo 1 y versículo 2, yo voy a leerles la Nueva Traducción Viviente. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas.
Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Vamos a detenernos en este versículo 2. Y aquí tenemos a Jesús trayendo e invitando a 3 de sus hombres: Pedro, Santiago, que es hermano del apóstol Juan, el apóstol amado. Estos 3 representan lo que se conocería como el círculo cercano. Todos hemos escuchado de los 12 apóstoles, 12 personas. Pero estos 3, Jesús los consideraba como alguien a quienes Él les tenía que enseñar ciertas cosas por los planes que tú pienses y demandes de lo que Jesús tenía, pero se le conoce como el círculo cercano. Eran estos 3. Estos 3 fueron testigos de lo que los 12 no fueron, y mucha gente mucho menos. Por ejemplo, ellos 3, Jesús les pidió: ¿me acompañan a orar? Y estaban en el huerto de Getsemaní con Jesús. Estos 3 le vieron llorar y suplicar a Dios que lo librara del trago amargo. Estos 3 les permitió en una ocasión que iba a resucitar a una niña que había fallecido. Les permite: Pedro, ven, Santiago, Juan, vengan, acompáñenme con los papás. Papás, los demás espérenos afuera. Y se meten y resucita Jesús a una niña. Estos 3 habían experimentado cosas bien específicas y ahora no es la excepción. Estaban estos 3 en el monte. Y lo que pasa con Jesús es algo extraordinario. En vida nadie lo pudo ver más que Pedro, Santiago y Juan. Lo hemos escuchado que se le llama la transfiguración. Días antes, Pedro le había dicho a través de todo lo que Jesús había hecho. Jesús, en el relato bíblico, así como te comentaba de Alfredo, que aquí está a un lado, lo que el relato bíblico nos trata de decir es que Jesús es el mensajero autorizado por Dios. Y nosotros hemos visto el relato de cómo nació, hemos visto el relato de todos los milagros y acontecimientos que a través de Jesús Dios obraba. Jesús resucitó, Jesús ayudó a los sordos a oír, a los mudos a hablar, a los ciegos a ver, a los hambrientos comer. Dios estaba obrando a través de Jesús en muchas ocasiones para decirles: Él es mi enviado, su palabra tiene autoridad, necesitan confiar en Él. Y Pedro, nosotros vimos la semana pasada y capítulo anterior, vemos que Pedro había concluido: ¿quién dice la gente que soy? Que les pregunta. Y Pedro le dice: eres el Mesías, eres el ungido. Y lo anima al apóstol Pedro. Y aquí nosotros vemos un evento más de confirmación de que Jesús realmente es el Mesías, realmente es el ungido, realmente es el hombre que va a traernos a la humanidad un mensaje sumamente importante y digno de confianza. Y vemos aquí el momento de la transfiguración. Estos 3, lo que ven en Jesús es que su apariencia cambia. Dice que su rostro se vuelve tan brillante como el sol, su ropaje tan blanco como la luz. Fue algo extraordinario, nunca antes visto. Compartieron tiempo con Jesús, muchas cosas, muchas vivencias, muchas experiencias, pero jamás a nadie lo habían visto transfigurarse como vieron a Jesús. Estos 3 dieron testimonio de lo que estaba pasando acá. Dios estaba mostrando, obviamente nosotros sabemos cómo de manera virginal Jesús viene a esta tierra y entendemos que Él tiene una naturaleza humana, pero también tiene una naturaleza divina. Y Dios está abriéndonos una ventana para que podamos ver el mundo entero cómo es su naturaleza divina. Nos está adelantando lo que Jesús nos muestra en el Apocalipsis. Acompáñame, pon un separador y vamos en Apocalipsis 1, 12 al 18. Apocalipsis, el último libro de tu Biblia, capítulo 1, versículos 12 al 18. Dice lo siguiente. Capítulo 1 dice: cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre,
Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él me puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Al apóstol Juan se había revelado la naturaleza divina por siempre, eternamente, era lo que él estaba viendo. Pero en ese monte había esa ventana en donde estaba viendo la naturaleza divina. ¿Qué está pasando? ¿Qué aprendemos con esto? Jesús es un mensajero confiable. Jesús es la persona que nosotros tenemos que atender su voz. Su mensaje es digno de crédito. Y nosotros podemos ver ahí en Mateo 17 lo que pasó, que Dios le dio esa muestra. No solamente su credibilidad y autoridad se basa en el testimonio de estos 3 hombres del círculo cercano. Pasa algo más. Vamos a la segunda reflexión. La autoridad que tiene Jesús para ser escuchado lo acreditan los más grandes representantes de la fe judía. La autoridad que tiene Jesús para ser escuchado lo acreditan los más grandes representantes de la fe judía. Vamos al versículo 3 de Mateo 17, donde nos quedamos. Dice, nos quedamos en el 2, y vamos a comenzar el 3. Dice: de repente aparecieron en escena Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Vamos a detenernos. La autoridad que Jesús tiene para ser escuchado no solamente se basa en ese círculo de 3 de los más cercanos. Ahora también van a dar testimonio los más grandes representantes de la fe judía. Tenemos esta escena en donde Dios está mostrando a Jesús de la naturaleza divina que él tenía. Yo no sé, yo me pongo a pensar, ¿cómo le habrán hecho los discípulos de Jesús para descubrir que él era Moisés y que él era Elías? No tenían fotos, no lo habían visto, se presentaron. ¿Qué pasaría? Pero para ellos era claro que estaban frente a Moisés y frente a Elías conversando con Jesús. ¿Te imaginas esa escena? Los están viendo ahí conversando. No sé si Jesús les está diciendo: no, Moisés, pues esto, no, Elías, y así lo dedujeron, pero era claro que en ese lugar, en ese monte, ya no eran 4, ya iban a ser 6 personas. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Nada más y nada menos que son Moisés y Elías. Familia, ¿por qué es importante Moisés? Moisés es el hombre más icónico de la fe judía. El profeta, el hombre que habló de parte de Dios, en donde los judíos tenían la mayor confianza. Los judíos abrazaron el Pentateuco, 5 libros que Moisés les había comunicado. Tenían la total confianza los judíos en que Moisés verdaderamente era un mensajero de Dios. Y nosotros sabemos hasta la fecha cuánta confianza tienen en Moisés. Moisés es la figura central en el judaísmo. Fue el profeta que liberó al pueblo de Israel en el éxodo de Egipto. Los ayudó a establecer una relación con Dios. Les enseñó lo bueno, les enseñó lo malo, les dio las leyes de la ley.
les enseñó el sacerdocio, cómo necesitábamos tener una relación con Dios. Moisés fue el iniciador de las principales fiestas judías que ellos celebran y que siguen celebrando ahora. Familia, Moisés representa la ley y están ahí en ese lugar. No solamente con una naturaleza increíble, tienes al más grande representante de la ley de Dios para el pueblo judío diciendo: Él es el hombre. Lo que yo comuniqué se trataba de Él. Yo fui un profeta de Dios, pero Él es el más grande hombre sobre la faz de la tierra. Elías, de quien estaba a un lado. Elías representa los profetas. Fue el profeta más importante para los judíos. Elías se caracterizó por hacer cosas realmente extraordinarias. Predijo cuándo iba a iniciar y cuándo iba a finalizar una sequía que duró 3 años completos. Demostró ante todo Israel quién era el verdadero Dios. Hizo, si tú recuerdas, ese reto contra los que adoraban a los Baales y a los dioses extraños, y retó uno contra 850. Hizo un reto de a ver quiénes son los mensajeros de Dios realmente. Y les dijo, y recuerda ese evento en donde hace un reto de poder quemar una ofrenda. Y se juntaron los 850 profetas, 450 profetas de Baal y 400 profetas a la diosa Aserá contra él solito. En su generación ya la gente estaba adorando a los Baales. Elías se considera alguien que restauró nuevamente la adoración y la adoración solamente a Dios. Y bueno, pues tú sabes que ni los 850 pudieron hacer que prendiera una chispita a ese holocausto. Y ahí está irónicamente: oye, pues tu Dios yo creo que está en el baño, se está bañando, háblale más fuerte. Y empezaba con ironía, porque Elías sabía que Dios es un único Dios en la tierra, y él era el mensajero de Dios. Y cuando llegó su turno, ¿te acuerdas? Échenle agua, caben una zanja, traigan agua, pónganle, porque si hay fuego es porque va a venir de Dios. Y una oración, y cayó fuego del cielo. En esa tarde murieron los 850 profetas, 450 Baal y 400 Aserá. Elías, por esa y tantas hazañas, Elías no experimentó la muerte. Un carro de fuego vino por él y lo elevó al cielo. Cosas extraordinarias con Elías. Y es ese mismo Elías que estaba con Jesús en ese momento de la transfiguración. Y Elías, que representaba Moisés a la ley y Elías a los profetas, diciendo: Él es el hombre. Venimos a apoyarte, venimos a demostrar, tú eres. Si la gente creyó en nosotros de que éramos mensajeros de Dios, tú eres el ungido, tú eres el hombre correcto. Así que la validez, la autoridad que Jesús tiene, no solamente se basa en los 3 del círculo cercano: Pedro, Santiago y Juan. Por el mensaje, Pedro estuvo dispuesto a dar su vida. Él sabía, ese hombre realmente tiene las palabras de Dios, y por vivirlas y enseñarlas sabemos que murió. Santiago, el hermano de Juan, fue el primero de los apóstoles siendo mártir. Hechos 12:2 está su relato. El primer apóstol siendo mártir, todos dispuestos hasta la muerte porque verdaderamente creyeron. El pueblo judío, al escuchar esto, dice: wow, nuestro más grande representante de la ley, que es Moisés, y quien estamos dispuestos y hemos practicado toda nuestra vida espiritual, se basa en las enseñanzas de Moisés, todos los mensajes de la profecía. El más grande ícono es Elías, y están apoyando a Jesús en ese lugar. Lo que está demostrando al mundo es: Jesús es el hombre. Su mensaje es un mensaje de vida y necesita ser atendido. Familia, se pudo haber quedado con eso, con mostrar la gloria. O sea, bueno, y en este punto de Mateo 17, o sea, ¿qué más pudo haber pasado para demostrar que Jesús realmente era el mensajero de Dios? ¿Quién podría albergar alguna duda? Ni los mismos judíos albergaban duda, ellos se sentían envidiosos. ¿Te acuerdas Pilato que decía: la verdad es que te quieren crucificar por envidia?
No había justificación, razón de algo, ningún argumento para decir que Jesús era falso, que su mensaje no era digno de crédito. Y aquí tenemos una escena bien fuerte. Pero como tercera reflexión es que la autoridad que tiene Jesús para ser escuchado no lo acreditan solamente testigos ni los más grandes íconos de la fe judía. La autoridad que tiene Jesús para ser escuchado lo acredita Dios mismo. Dios mismo, con voz audible. Vamos al versículo que nos quedamos. Vamos a leer Mateo 17, versículo 5. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió, y desde la nube una voz dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Y mira lo que dice ahí: escúchenlo a Él. Escúchenlo a Él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Dice la palabra de Dios que la voz de Dios es como una voz de grandes truenos. Yo no sé cómo escuchar. Yo no sé de cómo era su voz, cómo resonó su voz en ese lugar. Pero no solamente bastó que Dios les abriera la ventana para ver la naturaleza divina que Jesús tenía. No solamente bastó la confirmación en ver a Moisés y a Elías ahí. Se escuchó. Ellos fueron testigos de que se escuchó una voz como alguna vez ya se había escuchado cuando Él fue bautizado. Dios mismo confirmando su mensajero, diciendo: Él es mi Hijo amado, muy amado, en quien me da gran gozo. Hasta ahí se había quedado la expresión cuando Jesús fue bautizado. Pero Dios agrega algo. Dice: escúchenlo a Él. Eso es algo muy importante. Si el creador del universo te dice que atiendas, que escuches a alguien, debemos poner atención. Debemos considerarlo como sumamente importante. Este acto fue tan maravilloso en tantos ejemplos, familia, en donde hay una manifestación real de Dios. Tú vas a ver que las personas no pueden resistir estar de pie. Las vas a ver caerse y postrarse. Cuando leímos en Apocalipsis, eso pasó, que Jesús los tuvo que levantar. Aquí pasa lo mismo, otra vez, van para el suelo. Nadie podemos estar de pie ante la manifestación de Dios. Lo que nosotros necesitamos reflexionar es lo siguiente. Dios ha confirmado en Jesús en tantas y tantas escenas y de tantas y tantas maneras que Jesús es digno de confianza. Este es el momento cumbre de demostrar a la humanidad que Jesús es el Hijo de Dios. Después de esto, lo más glorioso es el resucitar de la muerte. Y eso es increíble. Pero lo que necesitas tú y yo pensar es: ¿qué tanto lo estoy apreciando? ¿Qué tanto lo estoy escuchando? ¿Qué tanto lo estoy obedeciendo? ¿Qué tanto lo estoy ignorando? Esto es válido. Si Jesús es el hombre más importante sobre la faz de la tierra, aquí yo quiero que pienses en esto. Porque estamos en una cultura que Jesús es uno entre muchos. Jesús es uno más de los hombres que comunican un mensaje divino. Lo que debería ocuparnos es certificar los demás qué es lo que se habla de ellos. Que si tú quieres Mahoma, que si tú quieres Buda, que si tú quieres Krishna, que si tú quieres quien quieras. Tienes que certificar que es válido. Porque Dios solamente autorizó, así como yo te dije que Alfredo, puede decirnos la gente que Él es un enviado de Dios, pero necesita ser certificado, validado por parte de Dios, aprobado. Y qué mayor momento en la historia de la humanidad que el mismo Dios diciendo: este es mi Hijo, tengo gran gozo en Él. Pero quiero pedirles a todos ustedes: escúchenlo.
¿Por qué? ¿Por qué nos pide que lo escuchemos? Porque el mensaje que trae es mi voluntad hacia las familias, hacia las personas, hacia la moralidad, hacia todo lo que tú tendrías que ocupar en tu vida. Familia, muchas veces la religión ocupa un momento más en nuestras vidas. No ocupa el centro de nuestras vidas. Y yo quiero que tú reflexiones. A mí me encanta esto. A mí me encanta los hombres o las mujeres, y te voy a decir en qué me encanta, de qué manera me encanta, que han decidido ser fan de algo o de alguien, principalmente es de alguien, ¿verdad? Y a veces es en una etapa de la vida, como en la juventud. Ahorita, en su momento fue One Direction, ahorita es otros, ¿cómo se llaman esos otros? Que están ahorita muy de moda. Coreanos, pero no sé qué. Sí, pero ¿cómo se llaman? BTS. ¿Perdón? BTS. Tú les preguntas si te saben decir santo y serio. ¿Dónde desayunan? ¿Dónde cenan? ¿Qué comen? ¿Qué marca de pasta? O sea, entre los más fanes, un montón de cosas, ¿no? Y se va reduciendo y reduciendo ciertos grupos, porque entre más saben, más fans son, más dispuestos a invertir, a viajar, a acompañarlos, a comprarlos, a fotografiarse, ¿verdad? El hombre común debe ser volcado su corazón en ser fan de Jesús. Necesitamos aprender a ser fan de Jesús. Porque si es el hombre que trae un mensaje divino, que dijo, que enseñó, hay algo, tendríamos que conocer todas sus enseñanzas, todo lo que él comentó, todo lo que él decía. Por ejemplo, él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mundo, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Y cómo se hace eso, Jesús? Enséñame más. ¿Cómo que tú eres el único camino? No hay muchas religiones. Yo soy. Ay, ¿y por qué tú? El Padre lo dijo, testigos lo vieron. Él es el mensajero de Dios. Yo quiero, en Juan 12, eso del yo soy el camino, dice en Juan 14, 6. En Juan 12, 47 dice: porque vine a salvar al que se había perdido. Vine a salvar al que se había perdido. Yo quiero que pienses en esto. Si eres fan de Jesús, quiero que pienses: ¿cómo concluyes hasta este momento el que tú puedes ser una persona salva? El que cuando tú mueras, que 100 de 100 nos vamos a morir, tú realmente estés con Dios. ¿Cómo puedes salvarte? ¿Aún sigues pensando que es como una balanza de tus obras buenas y de tus obras malas? Y a ver, déjale. Y apenas pasaste. ¿Crees que todavía sigues creyendo que es esa la manera? ¿O ya escuchaste a Jesús? Yo te aconsejo algo: escucha a Jesús. Esa balanza no sirve. Esa manera de ser salvo no existe. Es un invento que quisiéramos. Porque aparte, no, nosotros somos buenos para cargar cosas buenas. No, cosas buenas, un montón de cosas buenas eco. Y pensamos que tenemos cosas buenas. Cosas malas, apenas una pizca. A ver, aquí está. Eso pensamos de manera natural. Hazte un fan de Jesús. Si realmente Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, quien Dios te dice, escúchalo, ¿tu vida lo está reflejando? ¿Tu matrimonio se ve reflejado? ¿Tu vida como padre, tu vida como hermano, tu vida como ciudadano, tu vida como trabajador, tu vida como estudiante, se ve reflejado? ¿O lo ves, o se ve que lo ignoras completamente? A Jesús no se le escapó enseñarnos ni un tema. Nos habló del amor, del perdón, nos habló de la misericordia. Aún nos dio una gran comisión. ¿Participo? ¿Estoy de acuerdo con Él? Por eso hoy quiero que te sientes frente al espejo. ¿Quién es Jesús? ¿Realmente es autoridad para mi vida? Y si Dios desde el cielo dijo que Él es su Hijo, lo ama, tiene gran gozo que a Él lo escuche, ¿lo estoy haciendo? Él tiene toda la autoridad. Eso es algo bien interesante. Primera de Timoteo 2:5 dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Así es. Juan 8:31 dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Eres esclavo a algún pecado? ¿Qué pasa? Tenemos que reflexionar en eso.
Así que si eres joven, adulto, anciano, como sea, Jesús es el hombre. Por eso vamos a adorarlo, por eso vamos a honrarlo, porque caeremos de rodillas ante su grandeza. Comienza ya a adorarlo, a rendirle todo tu corazón. Haz una decisión: Jesús, tú demandas mi vida. Porque Jesús hacía llamados: ¿quieren seguirme? Tienen que olvidarlo y dejarlo todo. Ese es el mensaje de Jesús. Déjalo todo. El mensaje de Jesús es confiable y siempre te va a llevar a un buen puerto. Jesús, el nombre del título de la clase. Jesús, la autoridad más alta que hay. Analizamos un principio: Jesús tiene toda la autoridad para ser atendido. Y respondimos a una pregunta: ¿qué autoridad tiene Jesús para que todo lo tomemos en cuenta? Decían por ahí en mi pueblo: ¿quieres más? O ahí te plantas. Eso decían, no sé si has escuchado eso. No hay manera de que tú quieras desacreditar que realmente Jesús es el único autorizado por Dios, y Él es el ungido, Él es el Mesías. Qué increíble que te llames cristiano, que seas como Cristo, porque tus pasos van siguiendo al nombre correcto. Acompáñame en una oración. Todopoderoso, queremos agradecerte por el privilegio que vivieron estos tres hombres. Nosotros solamente es una lectura, es una reflexión, que no somos testigos. Sé que hombres que fueron testigos no quisieron rendir su vida. No se trata de si tus ojos lo vieron o no, se trata de tener fe. Padre, despierte en nosotros una fe apasionada por Jesús. Ayúdanos a volvernos sus más grandes fans, a poder ser expertos de sus palabras, pero no solamente el saberlo y el conocerlo, sino el practicarlo, el enseñarlo a más personas. Gracias, porque sí necesitamos orientación, sí necesitamos un camino, sí necesitamos dirección, y gracias porque en Jesús la tenemos. Quédate en nuestros corazones, te necesitamos, y es precisamente en el poderoso nombre de Cristo Jesús en quien te hago y te oro esto. Amén.